Muy buenas tardes, saludos y bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una vez más acá reunidos para darle continuidad a este culto que normalmente le denominamos la restauración de los tres atrios, el culto de sanidad que hacemos todos y cada uno de los viernes, con el propósito firme pues de restaurar esos tres atrios que el Señor había mismo dispuso en su templo. Hoy nosotros somos ese templo de manera espiritual, y por lo tanto pues debemos entender y conocer como templo qué somos, ¿no? Cómo comportarnos como ese templo. Es la forma de nosotros restaurar los tres atrios, es abrir nosotros el espacio para que todas y cada una de las almas, como Dios así lo ha dispuesto, puedan venir a su reino. Amén. Que ellos sepan que acá tienen un lugar, pero no es únicamente en el local, en la iglesia, sino también espiritualmente, donde quiera que nosotros estemos, invitarles para que ellos puedan recibir de esta gracia maravillosa que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar compartiendo una palabra para de esta manera dar inicio a este culto en el día de hoy. No sin antes decirles pues que también pueden seguirnos a través de TikTok Live, @Mir Cuerpo de Cristo 237, y si lo prefiere por YouTube, Mir Cuerpo de Cristo. Amén. @Mir Cuerpo de Cristo. Entonces les invitamos pues a seguirnos por las redes a través de esta dirección. Vamos a estar leyendo en el capítulo 16 del libro de Romanos, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 27, y dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y al que puede confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora y por estas escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bendecimos la palabra del Señor. Y brevemente podemos hacer un comentario. Esta palabra nos pone en el contexto de ver este evangelio maravilloso, ¿no? Que es el que estuvo oculto, que es la simiente de la mujer, la simiente de la mujer, ese plan maravilloso que Dios diseñó desde el principio para poder que el hombre, estableciendo este plan para que el hombre pudiera volverse a él. Esto fue a raíz pues de que el hombre pecó en el Edén, en el Génesis 3 del 1 al 6, y en el Génesis 3, 1-15, Dios anuncia el plan de cómo habría de restaurar, de cómo había de traer nuevamente al hombre que en este momento estaba separándose de él. Amén. Nosotros le damos gracias a Dios por su palabra, y esta es la bendición maravillosa que nosotros tenemos, que este evangelio estaba oculto, pero que ahora pues ha sido revelado a nosotros, y que es la única manera, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, es la única manera por medio del cual los hombres pueden volverse a Dios, y ese es Jesús el Cristo. Amén. Pero para conocer un poquito más, vamos a estar invitando a la hermana María Quintana, quien tiene en esta tarde la exposición de la palabra. Gloria a Dios. Ya va. Aleluya. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de las bendiciones del huerto del Edén, ¿verdad?
Bueno, y las respuestas que vienen a través de ese conocimiento. Entonces vamos a estar leyendo en Génesis 2, 1 al 18. Ok. Y dice así en el nombre de Jesucristo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciesen, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, y este es el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde había oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodeaba toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Ok. Entonces, vamos a resumir que ya conocemos la mayor parte del capítulo 2, pero estaba en el Edén, ¿verdad? Este árbol, el que dice 2:9, el árbol de la vida que estaba en medio del huerto, y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entendemos que Dios creó todas las cosas. Esta es la creación de Dios, pero en medio de toda su creación hizo un huerto para poner al hombre, este hombre que él creó especial, diferente a toda su creación, porque Dios creó a los animales también, pero no le dio esa misma connotación que le dio al hombre. Los animales los puso para que vivieran en su reino animal y les dio como el discernimiento, o como diríamos, los enseñó a que sobrevivieran en su reino. Bueno, en el tiempo que ellos fueron creados, como les digo, ellos no se comían entre ellos, porque todo estaba en orden en ese lugar. Ellos comían, me imagino, de todo lo que estaba en la tierra, pero no se hacían daño. Eso vino después. Bueno, entonces Dios creó todas estas cosas. Entonces Dios creó al hombre con su aliento de vida y lo puso en un lugar especial, no lo tiró por ahí
en toda la tierra, sino que le puso ese huerto, ese lugar donde el hombre iba a estar. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de eso? De que él lo pusiera en ese huerto y estuviera ese árbol de la vida y estuviera ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Todo esto Dios lo hizo primeramente entendiendo que cuando Adán se movía por el huerto, ese encuentro con Dios era donde estaba el árbol de la vida. ¿Me entiendes? Ahí, entonces ellos ahí daban culto, ahí estaban junto con Dios, porque el hombre fue creado para estar junto con Dios. Ajá, entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? Vamos a sacar la importancia de este pedacito, el culto, porque nosotros fuimos creados, ¿verdad? Para que estuviéramos junto con Dios y tuviéramos vida eterna continuamente. El hombre no nació para morir como sucedió. Entonces, aquí en el 17 Dios le da un pacto al hombre. Sabemos que el hombre quebrantó ese pacto realmente. Pero el hombre lo tenía todo ahí. Ahí tenía su comida, su sostén, lo tenía todo, no le hacía falta nada, no lloraba, no se quebrantaba, estaba unido a su fuente de vida, pues a Dios. El soplo que Dios dio a ese hombre fue el Espíritu Santo, que esa es una parte, ¿verdad?, que nosotros no conocíamos. Porque nosotros conocíamos la parte en que recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo, pero esa parte de que ese soplo era el Espíritu Santo, eso estaba oculto para nosotros. Esa es una de las cosas que estaban como encubiertas, que el secreto verdadero de la adoración a Dios por medio de Cristo, que es nuestra reconciliación. Entonces, bueno, en este árbol de la vida, ahí ellos recibían la palabra, daban culto, el hombre estaba ahí junto con Dios, no tenía preocupación, toda la provisión era dada por Dios, y Dios, ¿y qué hacía el hombre? Dios le daba todo eso y él se lo regresaba, estaba adorando ahí con Dios. Entonces la razón porque el hombre fue creado es para devolverle a Dios todo lo que Él le ha dado. Para eso fue creado el hombre, específicamente para adorarle, pues. Y en ese momento que le pidió Dios al hombre que cuidara el pacto, eso fue lo que le dijo, que cuidara ese pacto que le había dado allí. Y como sabemos, el hombre que quebrantó todo esto. Nosotros sabemos que muchas personas se preguntan el por qué Dios permitió que estuviera el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, porque como uno actúa carnal y piensa carnal, entonces, pero todo eso tenía un propósito, porque realmente para nosotros ahora, que sea lo principal es la palabra, que es que nosotros tenemos que obedecer la palabra. Entonces Dios le dio la palabra al hombre al principio y él la descuidó, él la quebró. ¿Por qué? Porque Dios no hizo un hombre robot, no, sino que podía tomar sus decisiones. Y nosotros sabemos que el pecado no se originó en el Edén. Nosotros sabemos que el pecado no se originó en el Edén. El pecado se originó en el corazón de Satanás, allá en el cielo, en donde estaba Dios en su trono, en el reino. Entonces, eso también lo debemos entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios realmente hizo? Hizo ese Edén, ¿verdad? Le dio al hombre su vida,
el aliento, su imagen, y en qué enfatizó en la palabra que le dio. O sea, no comerás. El hombre quebrantó esto. Pero lo que tenemos que entender bien es que debemos aferrarnos al pacto, que es Cristo. O sea, Dios nos da en este tiempo a nosotros su palabra, su pacto, para que nosotros lo cumplamos, que podamos cuidar la palabra, meditar en ella. Y lo más importante es que nosotros podamos restaurar el verdadero culto, porque el culto no es un culto forzado, no es un culto religioso, sino es un culto que es favorable a Dios, para agradarle a Dios, para regresarle a Dios de lo que Él nos ha dado con acción de gracia, para reconocer realmente lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Qué nos dio Dios a nosotros? Nos dio a Cristo, que es su Hijo unigénito. Y esto significa que el culto no puede ser un culto sin sangre, ¿verdad? Porque sin sangre no hay perdón de pecado. Entonces es necesario aceptar a Cristo por ese sacrificio. Nosotros fuimos sacados de esa condición en la que estábamos. Entonces, el único que derramó esa sangre por nosotros fue Jesucristo. Entonces nosotros debemos tomar esto, por lo menos nosotros los que estamos enseñando, tener grabado como principio, que aferrado a Cristo, a lo que Él hizo, a esa regeneración, esa, como dice el movimiento, esa recreación que Dios está haciendo en nosotros, porque yo digo que no ha sido completada, porque Él nos está recreando a su imagen. Fue completada en lo espiritual, porque Cristo cumplió todo y eso está hecho. Pero nosotros tenemos que ir en camino a madurar y verdaderamente manifestar ese reino. Entonces, todo esto Dios lo hizo para que nosotros entendiéramos, ¿verdad? Todo esto sucedió para que nosotros entendiéramos que es necesario la fe, ¿verdad? Que necesitamos la fe que la da el mismo Dios, para que nosotros podamos, ¿verdad? Nacer de nuevo, ser esas nuevas criaturas, y no jetemos tanto ese pensamiento, porque a mí no puedo negar que también pensé eso. Dije, pero ¿por qué era necesario que pasara todo esto? Porque uno razona mucho, pero los verdaderos motivos realmente lo tiene el Dios soberano, que hizo todo y que lo hizo perfecto, y que era necesario que pasaran estas cosas. El del árbol, lo de esto, era necesario para que realmente nosotros pudiéramos entender que la única manera, pues, que pudiéramos descubrir la grandeza de ese Dios, porque nosotros podemos ver que Adán y Eva conocían todo lo que Dios podía hacer, porque cuando Satanás le dijo que iban a ser igual a Dios, entonces se abrieron esos ojos incorrectos que ellos no tenían. Ajá, ella tuvo interés en saber, y entonces vio que era agradable, que era bonito, que era le dio el deseo hasta para, ¿verdad?, obtenerlo. Entonces, realmente esos fueron los ojos que se abrieron a ella. Entonces, ¿qué debemos entender? Que toda la palabra Dios nos las ha dado como un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que nosotros podamos entender realmente cuál es nuestro origen. Y que la carne siempre va a querer explicaciones. Nosotros siempre razonamos en relación a la palabra que Dios nos da. Pero la razón verdadera es que la vida, lo que da vida es el pan, que es la palabra de Dios. Que nosotros lleguemos a la conclusión de que nosotros no vivamos por pensamiento, no vivamos por nuestros estándares antiguos, sino que podamos tener esa renovación, ese conocimiento que tenemos, que es el que nos va a dar
vida realmente. Entonces nosotros tenemos que creer en esto. El mensaje espiritual que Dios nos da, ese es el testimonio que Dios nos ha dado para que podamos entender la realidad y no vivamos lo carnal, que en la carne uno siempre va a estar pidiendo que le den una explicación. Entonces, todo esto es para que se cumpliese la obra de Dios, que es la salvación a través de Jesucristo. Esta respuesta que nosotros recibimos es suficiente. Que nosotros nos podamos aferrar a qué, ya vamos a estar leyendo aquí, porque nosotros hemos ya va, viene el punto 2. Confirmar todo lo que se nos ha venido hablando y confirmando, porque aunque no creamos esto, a medida que vamos entendiendo el origen, a medida que vamos entendiendo lo que Dios nos dio y lo que ha hecho por nosotros, vamos a ir cobrando vidas. ¿Qué cuál vida? La vida espiritual. Ya vamos a dejar de estar razonando y sacando cuentas como naturales, porque de verdad debemos pasar a ese otro lado para experimentar lo verdadero, que a eso fue lo que nos llamó Dios como hijos, ¿verdad? Y sobre todo que entendemos nosotros que hemos sido llamados como evangelistas para proclamar esto que vamos a proclamar, lo que Dios hizo con nosotros. Que vamos a proclamar que Cristo, ¿verdad?, nos cambió la vida, nos ha hecho de nuevo, que el verdadero hombre, ¿quién es el hombre este que está aquí, que dice la palabra que Dios hizo? Ese es el hombre, que lo perdimos porque Adán pecó. El Señor levantó a la simiente de la mujer este nuevo pacto, que es un pacto eterno, indestructible, porque este pacto era condicionado a que el hombre lo cumpliera. Este es un pacto condicionado. No se cumplió con la condición, entonces Dios nos dio el pacto eterno, que es Génesis 3:15. Entonces, a eso es que nos debemos aferrar, a esa imagen, a la verdadera imagen que Dios nos dio. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y para lo que realmente nos hizo, para que nos multiplicáramos, para que fructificáramos, para que llenáramos la tierra. ¿Llenáramos la tierra de qué? De esa misma condición que Dios le había dado a estos primeros seres que están aquí. Que podamos entender que el hombre tenía el Espíritu Santo cuando fue creado. Que lo que Dios sopló en este hombre fue el Espíritu Santo para que este hombre cobrara vida. ¿Y cuál fue la separación? Este espíritu se separó. Este espíritu, el Espíritu Santo, Dios mismo se fue del hombre y dejó el vacío. Porque desobedeció la palabra. Lo primero que tenemos que aferrarnos es que la palabra es la vida, la palabra es Cristo. ¿A qué tenemos que aferrarnos? A solo Cristo, solo reino, solo Espíritu Santo. Que ya no vivamos bajo nuestros estándares, sino que podamos entender lo que somos realmente. Que ya Cristo, por ese sacrificio de sangre, nos ha sacado de la condición de estar separados de Dios, de tener un destino de condenación, de tener esa paternidad del diablo. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, porque no es solamente repetir, sin que eso se revele a nuestro interior, porque nosotros, yo tengo la evidencia en mí de que yo predicaba a Cristo, repetía el Evangelio una y otra vez, pero un evangelio que no se había revelado a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno no da un contenido correcto? Cae en el misticismo, cae en la religión, cae en el humanismo, cae en las buenas obras. Ese es el problema de no tener un contenido firme que nos haga
seguir avanzando y nosotros podamos tener nuestra devoción en nuestra vida, en la iglesia, con las personas a las que le hablamos el Evangelio, porque realmente una cosa sí aprendí bien en la religión, pero que era cuidar a los nuevos creyentes, cuidar a las personas que venían a la iglesia. Claro, uno lo hacía como un sistema de hipocresía, como tengo que aguantarlo por decirte algo. Ahora nosotros sabemos el motivo verdadero, que el motivo verdadero es que nosotros tenemos que ver no a la persona por sus actos, sino que tener los ojos correctos para no estar condenando a la gente ni estar hablando de lo que las personas hacen, porque detrás de sus actitudes, detrás de sus respuestas, detrás de la vida que lleva, hay una historia, ¿verdad? Hay grabaciones, hay tantas cosas que le pudieron haber pasado. Entonces no vean a la persona simplemente porque, ay, no, esta es una chismosa, lo que le gusta es chismear. Entonces uno critica a la persona y le ves eso, pero nosotros lo tenemos que ver con los ojos correctos ahora. Y por eso es que estamos llamados a soportarnos los unos a los otros y ser entendidos de que ellos vienen atados, ¿verdad? Ellos vienen gobernados de las tinieblas y que ni siquiera saben que están en ese estado. Entonces tenemos que tener esos ojos, porque debemos nosotros hacer proclamar el Evangelio correctamente y también examinar, orar y concentrarse en una oración por cada persona que viene a ti para que le puedas dar las respuestas que esta persona está esperando. La respuesta es Cristo, pero nosotros podemos hablarle del estado de la persona que está sin Dios, de cómo que tiene 12 problemas que no los ve, que actúa de una manera porque está grabada y enraizada y por eso se manifiesta esa naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que esperar en el Señor las respuestas. No es que nos vamos a obsesionar por las respuestas, no, porque eso va a venir en el caminar. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de esta verdad que tú, cada vez que lees en Génesis, hay cosas nuevas. Cada vez que te dan un nuevo mensaje de enseñanza, tú quedas como mame mi mamú, verdaderamente. Porque es que es una cosa una corriente de vida continua, o sea que no se detiene. Nosotros como evangelistas, como que sabemos que estamos llamados a transmitir el Evangelio, transmitirlo correctamente, no herir a los creyentes, no señalar a nadie, tratar de darle las respuestas que ellos están necesitando, tener la paciencia y el amor, porque queremos enseñar y muchas veces no está el amor de Dios en nosotros para dar las respuestas correctamente y no lastimar a las personas, porque cuando yo estaba en la religión, fácilmente uno decía los hijos del diablo. Fácilmente, en donde yo estaba se decía fácilmente los hijos del diablo. Y realmente nosotros venimos de allí. Entonces nos creemos mejores porque llegamos aquí. Nosotros tenemos que tener el mismo corazón de Dios, que su deseo es que los hombres le conozcan a Él, vengan al arrepentimiento y puedan disfrutar verdaderamente del hombre que Dios creó. Entonces soy de las que desde un principio que he entendido esto, debemos entender pues que no es así, que ahora tenemos que examinar a la persona, orar por ella. No podemos abandonar la oración ni por los campos, ni por las personas a las que discipulamos. Tenemos que estar atentos a la guía del Espíritu Santo. Entonces, sin falta, tenemos que restaurar las bendiciones del huerto del Edén.
Ahí está la vida, ahí hay muchas respuestas. Restaurar Génesis 1:27, lo que usted es, como Dios lo creó. Eso es lo que usted es un hijo de Dios. Dios lo creó a su imagen, a su semejanza. Usted es una extensión de Dios aquí en la tierra para transmitir esta realidad. Nunca nos olvidemos de eso, de Génesis 2:7, el aliento de vida. Apenas confesamos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, que lo entendemos, que entendemos verdaderamente la regeneración que Dios ha hecho, el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo en esa cruz, entender el consumado es, o sea, lo hizo todo. No tengo que estar cargando con mi pasado, obsesionado por lo que hice, lo que no hice, lo que dejé de hacer. No, nosotros tenemos que estar concentrados en un presente continuo de Dios para manifestar sus obras. Bueno, entonces para restaurar esas bendiciones, bueno, concentrarnos en Génesis del 1:3 hasta el 27. Ver todas las riquezas de lo que Dios nos va a dar, bueno, estar centrado en que poniendo nuestra mirada, ¿verdad?, en las cosas de arriba y no las de aquí abajo. Primeramente, en la oración, concentrados en la oración hasta que lleguemos a lo que es fundamental, a lo más importante. Concentrarnos primeramente en que en Cristo hay todo, que Él ha cumplido todas las obras de Dios, que nos ha sido revelado el misterio de Dios, que es Cristo, que es el poder, también el poder del Dios Trino que se manifiesta a través de Cristo, que tenemos las evidencias nosotros en nuestras manos para salvar, porque Él dijo que nos daría poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre nosotros. Y nosotros tenemos esa autoridad para dar vida, así como nosotros recibimos vida, porque es la vida lo que recibimos. En Cristo está el poder del trono celestial, y eso lo podemos ver en Hechos 1:3, porque cuando se reunieron ahí, ¿de qué les habló Jesús a los apóstoles? Del reino de los cielos. No les habló de otra cosa. Entonces nosotros nos debemos concentrar con esto, para que tengamos el verdadero fundamento, que es el más importante para la vida. Ese fundamento, esa vida de nosotros, el evangelista, el que desea proclamar este evangelio, tener el fundamento para que lo pueda compartir el contenido correctamente. Entonces, estos fundamentos son importantes en nuestra vida. Génesis 2:7, medite en eso, medite profundamente en ese, era el Espíritu que estaba en nosotros, el Espíritu Santo, pero que nosotros ahora estamos en esta misma condición. Él nos ha restaurado a la condición de este hombre. Eso nos da fuerza espiritual para seguir adelante. No estamos solos, Dios está con nosotros. Y ya tenemos la victoria por adelantado, que tenemos su imagen, que es una imagen espiritual. Concentrémonos allí para que podamos tener realmente esa vida del evangelista en el campo, esa vida como líderes que nos estamos levantando, que aunque ustedes no crean, a muchos les es muy difícil entender esto, porque nos proclamaron un evangelio más, ¿cómo decirte?, mezclado con muchas cosas naturales, mezclado con mucho humanismo, con mucho razonamiento. Entonces, esto es espiritual. Esto no se trata de la razón del ser humano. Entonces, bueno, que a través del Dios Trino nosotros vamos a ver las evidencias para salvar. Nosotros vamos a tener esas evidencias. Y todo esto porque
tenemos el poder del trono celestial. Y esto se está cumpliendo. Nosotros lo podemos ver, tenemos las experiencias de que Dios está levantando este movimiento y que nosotros tenemos ese respaldo a donde nosotros vamos. Ya no vamos con temor o no nos preparamos. ¿De qué voy a decir? Y agarramos un versículo y entonces de ahí, bueno, hablamos una cantidad de cosas. Entonces ahora nosotros tenemos el contenido correcto. Bueno, entonces, teniendo esto como un fundamento, que entendemos que Cristo es todo y está en todo, tenemos que concentrarnos en Cristo. Tenemos que poner a Cristo como ese fundamento, sobre todo de lo que hemos hablado, de la imagen, de esa imagen que Dios nos dio. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos esos que estamos solos. Tenemos a Dios y todo lo podemos hacer. Y todo lo que pidiéremos en oración, Dios lo hará. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos la corriente correcta. No vamos a pedir para comer, no vamos a pedir para vestir. Vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo, porque con la llenura del Espíritu Santo vamos a conquistar. Nosotros ya recuperamos esa imagen. Ya nuestro estado es espiritual. Entonces, ahora nosotros tenemos una nueva vida. Y somos esos remanentes, esos evangelistas que Dios llamó para que pudiéramos proclamar esta realidad. Entonces nosotros vamos a ser testigos del 3:9:3, que se ha hablado tanto, las bendiciones del huerto del Edén, porque esas eran nuestras respuestas. Esas bendiciones están en mi ser ahora. Tenemos que asirnos de eso. Y entonces en mi vida, en el campo, en todo lugar, se tiene que manifestar. Entonces estas son las respuestas que vienen automáticamente. Nosotros vamos a tener nuestra respuesta. La respuesta de la hora 24. Y aclaramos para los que nos ven que no entienden mucho cuando hablamos de estos conceptos, pero cuando hablamos de la hora 24, estamos hablando de 3 concentraciones para orar todos los días de nuestra vida, en los cuales nos conectamos con el trono de Dios, nos concentramos con estas bendiciones y las promesas que Dios nos dejó para proclamar el Evangelio. Esas 3 concentraciones son para que el Señor nos dé la guía de lo que vamos a hacer, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que hace la evangelización mundial, que somos instrumentos y tenemos que prepararnos por medio de su palabra. Entonces, tenemos esas 24 horas, entonces, teniendo esas 24 horas, que son esas 3 concentraciones que nos permite tener un corazón y todo el corazón con Dios, entonces vendrá automáticamente la respuesta de la hora 25. Realmente la hora 25 no existe, pero es un horario del que hablamos donde comienzan a venir las respuestas de Dios. Ese es el horario que nosotros hablamos. O sea, quiere decir la hora 25 es que Dios toma lugar en el asunto. Es que Dios es el que está guiando y llevándolo todo según su voluntad. Entonces, si nosotros ordenamos todo esto, realmente meditamos profundamente, cobramos vida con este contenido maravilloso, entonces vamos a tener una identidad y una potestad correcta, no vamos a tener dudas en nuestra vida y nos podremos levantar como líderes con todo nuestro corazón. Ese es el mensaje que les traje hoy, mis amados. Fortalezcámonos en los contenidos. Dios les bendiga. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Feliz tarde, den un aplauso al Señor, despierten, Señor, amén, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, amén. Gracias Dios, te damos por este mensaje. Te pedimos que pues se enraice en nuestras vidas, ¿verdad? Pueda dar ese fruto
al cual estamos llamados. Amén. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Como dice nuestro pastor, no comienza desde que venimos, sino de que el Señor permite que abramos nuestros ojos. Amén. Amén. Entonces, donde usted pueda acompañarnos en estas alabanzas para nuestro Señor. Te alabamos a Dios y te damos las gracias por este día, Señor. Gracias. Alabamos a tu nombre, Señor. Gracias. Aquí estás, debemos mover.
Dios, eternamente y para siempre. Amén. Por eso te damos gloria a sí mismo. Vamos a estar entonando el himno de oración profunda. Amén. Amén.
mi Dios, tú eres suficiente, Señor. Gracias. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios, porque solo tú eres merecedor de ella. Amén. Gloria a Dios. Así seguimos y pasamos a nuestro pastor Henry Antunes. Amén, pastor. Ahora. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con el ciclo de las oraciones. Estamos en el atrio de la sanidad en este día, pidiéndole al Señor realmente que podamos tener esos festivales de sanidad, ¿sí? Esos festivales de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando poderosamente en los tres atrios, no solamente el de oración, que es para sanidad espiritual y la sanidad física, sino que pueda ser para todos aquellos, ¿verdad?, que Dios permite el encuentro, puedan venir a este lugar, ¿verdad?, y disfrutar de las bendiciones, y disfrutar de las bendiciones de Belén, y disfrutar de solo Cristo, nuestro Salvador. Vamos a estar pasando, en primer lugar, a mi hermana María Gallardo, porque la otra María está. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Vamos a iniciar nuestro tema de oración del día de hoy. En primer lugar, en acción de gracias al Dios Trino. Señor, gracias porque nos permites la gracia de estar aquí, Padre. Creo, Señor, que eres el único Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Te damos gracias porque hasta hoy estás cumpliendo tu palabra en nuestra vida. Gracias por ser nuestro Padre y porque estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Dios Hijo, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien murió y resucitó por mí. Gracias, Jesús, por ser mi Salvador, quien me has librado del problema fundamental. Abriste el camino para encontrarnos con el Padre, quien gobierna nuestras vidas como nuestro único dueño y Señor. Dios Espíritu Santo, creemos que desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, moras en nosotros, Señor. Gracias porque nos llenas de tu gracia, por la palabra, y permite, Señor, que experimentemos las obras de tu poder en la oración. Muchas gracias, Señor. Gracias porque a través de esto nos recreas a la imagen de Jesucristo y nos guías, Señor. Dios mío, así también seguimos presentando el equipo de movimiento del evangelismo de Aposento Alto de Corea del Sur, de Panamá y de Venezuela, Señor. Estamos agradecidos porque este movimiento de vida de la palabra nos ha alcanzado, por eso hoy oramos por Corea, por los pastores Ryu Wansu, por el pastor Chin Bong-ho, por el pastor Kim Seo-yeon, por el pastor de Chan, Señor, y por los asistentes e intérpretes que les acompañan, el pastor Josué, el pastor Johan Park, Esther, Ubaldo, Ingrid y Ari, Señor, y todos los que les acompañan dentro de esta especialidad, mi Dios amado. Este equipo ha sido como el equipo de Romanos 16, así también sabemos que en Panamá está el equipo del misionero Jeon-Won Park y su esposa, el pastor Laurencio Montero, Dani Fernández, los obreros y asistentes Laurentino Pérez, Cecilia Lee, Arieles Rodríguez, David Cortés, Cecilia Quijano y Abigail Peña, Señor. Oramos por el equipo de Venezuela también, por los pastores Andrés Noguera, Carolina de Noguera, Señor, Héctor Durán,
Carmiña de Durán, Saúl Hernández, Lisbeth Hernández, Henry Antunes, María de Antunes, Aquiles Hernández, Mercedes de Hernández, Oliver Noguera, Ginesca de Noguera, la pastora Ana Celis Torres y Mari Santiago. También por los líderes que les acompañan y obreros evangelistas, por el hermano Charles Alfonso, Vanessa Noriega, Paula Gil, Edgar Rodríguez y María Gallardo. Mi Dios, en este momento nuestro clamor, nuestro ruego, Señor, y petición es para que ellos siempre estén disfrutando de la corriente de la palabra, para que toda la plataforma del sistema del movimiento del evangelismo de Aposento Alto de Marcos sea compartida por ellos sin ninguna limitación, que ellos puedan disfrutar del respaldo del trono celestial, que siempre sean testigos del poder de Dios en sus vidas, que sean la referencia del movimiento de Aposento Alto en Latinoamérica y que los 5 poderes sean una realidad y verdad en todo su transitar y peregrinar por esta tierra. Oramos para que el poder espiritual, este aliento de vida, el poder físico, la salud del cuerpo, el poder de la sabiduría para transmitir el evangelio de manera correcta, el poder de la economía de la luz para hacer las misiones y el poder de las relaciones interpersonales para entender los encuentros divinos en el campo sea en ellos con abundancia, mi Dios. Así que ellos puedan vivir estableciendo las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía para cumplir con la evangelización de las 237 naciones y 5.000 tribus, mi Dios. Agradecidos estamos por el equipo que usted ha levantado en cada país, Señor, y sabemos que en toda Latinoamérica lo está haciendo de la misma forma. Por eso oramos por los campos de los evangelistas y las iglesias regionales de Venezuela. Oramos por esto de las universidades, colegios, instituciones, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, los medios de comunicación, Radio Tiempo 1200 y Reforma TV, y por este coro de Venezuela, Gospel, la salud, los doctores y enfermeros, Señor. Oramos para que sean sanados y salvados por el Evangelio. Hoy oramos, Señor, para que los evangelistas, obreros, establezcan las torres de luz, para que sean derribadas las torres de Satanás en cada lugar, sector, comunidad, región y estado. Que las evidencias del Evangelio sean las obras de la recreación en cada evangelista que está en el campo. Que se levanten los discípulos absolutos que han quedado, que quedarán y harán que otros queden, Señor. Sabemos que usted es quien hace la obra de la evangelización y siempre prepara un remanente, Señor, que este remanente conquiste cada sector, lugar, comunidad, región y estado. Así oramos también por las iglesias regionales del Paraíso, donde se encuentran nuestro pastor Henry y María de Antunes, y por la iglesia regional de La Guaira, donde se encuentra el pastor Héctor y Carmiña de Durán. Nuestra oración en este momento es para que el territorio sea influenciado por el evangelio bíblico que comparten los evangelistas que a ellos les acompañan. Que puedan ser los conquistadores con el poder del Espíritu Santo en cada municipio, parroquia y comunidad. Que las torres de Satanás sean quebrantadas, que se levanten los equipos de obreros, evangelistas, discípulos en estos territorios, que ayudarán a establecer el reino de Dios. Que los 5 poderes sea esa evidencia en sus vidas, Señor. Que los empresarios, las élites y remanentes de estas comunidades se levanten con esas plataformas de fe y la economía de la luz sea restaurada en cada uno de ellos para la evangelización. Te lo pedimos, Señor, en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Seguimos agradecidos al Señor por esta bendición de este encuentro, de poder estar concentrados. Hoy clamamos por el equipo de trabajo de la Iglesia MIR, Cuerpo de Cristo, por los intercesores, adoradoras y multimedia. Clamamos por la vida de Yulimar Rojas, de Yuraima Requena, de Vanessa Noriega, Carla Pérez, María Gallardo, Edgar Rodríguez, Charles Alfonso, Sonder Briceño, María Quintana, Paula Gil y Glenjelis Andrade. Oramos y clamamos para que disfruten de sus dones
talentos, capacidades y habilidades que Dios les ha dado. Que la conclusión de vida en Cristo les permita experimentar la palabra, la oración y el evangelismo. Que cada especialidad que tienen sea esa plataforma para compartir de manera natural la identidad, la seguridad y la autoridad en sus campos. Que puedan recibir sanidad de sus heridas, cicatrices, cuando estén sirviendo en la iglesia, en las universidades, trabajos y oficios. Que ellos puedan establecer el reino de Dios sobre las 3 organizaciones que tienen conquistada la economía, la política y la cultura. Que siempre puedan disfrutar de las 3 concentraciones durante la mañana, el día y la noche. Que siempre recuerden que ellos irán donde otros no podrán. Que no duden que Dios está con ellos ante los desafíos que tendrán en los campos. Que toda crisis o circunstancia debe ser la mejor oportunidad para que Dios les muestre las respuestas eternas. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesús el Cristo, también pidiendo como título de oración por el Instituto Teológico para que sean la plataforma para la RUTC de Venezuela, para que de todos los estados vengan a entrenarse para adquirir esa identidad como evangelistas, como misioneros, discípulos, obreros y discípulos del movimiento de evangelismo bíblico, que podamos establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, el campo y la siguiente generación. También, mi Dios, de manera especial pedimos y oramos con el contenido y términos del movimiento de evangelismo de Aposento Alto, el Darakban, con el 393 y el 777. Oramos en agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que esa sea nuestra mayor acción de gracias. También por las bendiciones del trono, para que la oración trascienda el tiempo y el espacio, y la luz del Evangelio resplandezca a las 237 naciones y las 5.000 tribus. También para que el movimiento de vida que compartimos sea la evidencia de esa imagen, aliento de vida y bendiciones de Dios que hoy disfrutamos. También para que las respuestas que disfrutamos por causa del Evangelio nunca antes y nunca después se volverán a dar. Y Dios, gracias Señor, todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Hagamos la oración de las 3 épocas. Primeramente le damos gracias al Padre porque somos la torre que tiene el privilegio para levantar a los pastores y que con este evangelio pueden ser sanados de toda religión, del misticismo, de la filantropía y de aquellos moldes que aún lo tienen atrapado. Le damos gracias al Padre que tenemos el privilegio para levantar al discípulo, para levantar al obrero y al misionero especializado, de la cual nos permitirá conquistar primeramente Venezuela y el resto del mundo. Le damos gracias al Padre también porque al campo donde nos encontremos podamos tratar y abordar a aquellos jóvenes y niños que se encuentran atrapados en sí mismos, en el yo y en el falso éxito. Le damos gracias al Padre que tenemos o somos la plataforma que puede conquistar a estas personas. También le damos gracias a Dios porque somos la torre que posee el poder de aquel que puede vencer al que tiene la potestad del aire. Le damos gracias al Padre porque como torre de luz podemos deshacer las obras del diablo según lo que dice 1 Juan 3:8. Somos sus hijos de Dios que tienen la autoridad y la potestad para vencer las tinieblas en mi vida, dentro de la iglesia y aún en el campo. Le damos gracias a Dios porque nosotros miramos y caminamos sobre ese pacto, visión, sueño, imagen y práctica. Somos esa torre que camina y se aferra solamente al solo Cristo. Somos esa torre que solamente se fija y ve la visión de Dios. Somos esa torre que se aferra solamente al sueño de Dios. Somos esa torre que tenemos la imagen restaurada de Génesis 1:27. Y somos esa torre de la cual, a donde quiera que vayamos, podemos poner en práctica el Evangelio
y estas personas que no puedan ver puedan ser transformadas. También le damos gracias al Padre que todos los días desciende esos 5 poderes espirituales. Le damos gracias a Dios por el poder espiritual, que a medida que vayamos conociendo el Evangelio, más voy sanando, más voy abarcando y más voy siendo regenerado espiritualmente. Le doy gracias al Padre por el poder de la sabiduría, porque me permite a mí considerarlo todo desde el Evangelio. Sea bueno, sea malo, todo lo puedo ver desde la perspectiva de Dios. Le doy gracias a Dios por el poder físico, que sé que estoy pasando dificultades de salud, pero sin embargo, que aún estoy vivo, yo sé que soy el protagonista. Le doy gracias a Dios por el poder económico, que aunque uno lo vea materializado, yo sé que Dios abrirá su bóveda para aquellos discípulos que ven hacia la evangelización mundial. Y le doy gracias a Dios por el poder de los encuentros, que aunque no tengo un discipulado, un aposento alto en común, yo sé que a medida que yo voy orando por el campo, Dios me presentará al obrero, al discípulo y al misionero, que se levantará como mi equipo para la evangelización mundial. También oramos dándole gracias a Dios porque somos una torre que disfruta de los 10 plataformas de fe, pero también disfruta de los 10 secretos para alcanzar el triunfo. Le doy gracias a Dios porque somos esa torre que es independiente de este mundo para ser dependiente de Dios. Que aunque nuestros ojos vean una realidad que es real, sabemos que dentro de nosotros está algo mayor, que es el Espíritu Santo. También le damos gracias a Dios que todas las dificultades que se nos presenten es para ver lo que está al contrario, lo que no pueden ver las otras personas. Pero también sé, Señor, que dentro de ese campo, dentro de esa situación, existe la posibilidad de yo tener la sinergia, ese encuentro contigo, esa guía contigo y ese poder para levantar todas las tinieblas. Que a medida de que las crisis vayan evolucionando, y yo sé que son muy difíciles y a veces nos hacen dudar, nos dejan sin esperanza, sin embargo, aún tenemos la oportunidad de ser victoriosos. También, Señor, le damos gracias al Padre porque sabemos que sin ni siquiera mover un dedo nosotros podemos ganar la batalla. Pero que también a medida que nosotros vayamos creciendo en el Evangelio, nosotros vamos siendo recreados. Gracias a Dios, porque del punto más bajo, Dios nos llevará a la cumbre espiritual. Y que yo sé que nada ni nadie podrá detener este Evangelio, porque ese es el plan absoluto de Dios en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Buenas tardes, amada familia. Gracias a Dios porque nos ha hecho encontradizo una vez más. Al sea la gloria. Pongo ante la presencia del Señor unas 10 plataformas de fe, con esa convicción que nos da el Espíritu Santo de que estamos parados firmes allí, en ese solo Cristo, en esa soberanía de Dios, porque Él es el que tiene el control de todo, y sobre toda la creación, porque Él es el absoluto. Y damos gracias a Dios por su método, que es Jesucristo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No tenemos para dónde ir. Tenemos esa seguridad de que la obra en nuestras vidas la hace el Espíritu Santo, que Él nos guía, que Él nos orienta. Y nos ha dejado la palabra, la Biblia. Allí está su verdad, con la cual nos guiamos. Y damos gracias al Señor porque somos templo y morada del Espíritu Santo, que ese es el valor de los creyentes. Y su plan absoluto es la evangelización. Y aquí estamos preparándonos para ir al campo, Señor. Gracias. Tuya es la gloria, Señor. Gracias porque tú reinas, Dios, sobre la vida y sobre la muerte. Y nosotros tenemos esa seguridad, Señor. Contigo somos más que vencedores. Que Dios nos provee todo lo que necesitamos. Tenemos esa duda, porque nosotros somos limitados, pero Él es ilimitado. Y le agradecemos porque nos provee todas nuestras necesidades. Y porque creemos que hay un juicio. Damos gracias a Dios porque sabemos que hay una vida después de esta vida. Estamos seguros de eso y estamos seguros de que estamos inscritos en el libro de la vida y que siempre seremos recompensados por la obra del Evangelio. Y ese es el valor
que tenemos dentro de sus caminos, el valor del evangelista. Dios me lo siga bendiciendo. Buenas tardes, hermanos. Oro en el nombre de Jesús por las 5 seguridades. Nada ni nadie nos podrá arrebatar la salvación, que es mi regalo inmerecido. Tengo la seguridad que todos mis pecados han sido perdonados. Tengo respuesta a la oración siempre. El Espíritu Santo me guía en todo y tengo la victoria en Cristo, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. Oramos por el punto número 5, oración por las corrientes para comunicarnos. Punto número 1, Dios Trino, oramos para que tu gracia esté con nosotros, para que podamos ver con los ojos correctos, así como tú puedes ver lo profundo, alto, ancho que nosotros podamos tener tus ojos para ver el campo. Oramos para que tomemos sin perjuicio el deseo de salvar a las personas que están abajo, entre paréntesis, desechados, que están arriba, élites, y los que están al lado, familiares, iglesias y amigos. Oramos para que en todo podamos dar gracias, acción de gracias, pues tú eres quien nos ha dado la solución del pasado, presente y futuro, para que también podamos ver el pasado, presente y futuro de las personas con las que nos encontramos y podamos verla con los ojos de evangelio. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. También oramos por el culto y la oración. Oramos para poder ver y estar aferrados a las señales que nos muestra la palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Estamos ante ti para que podamos aferrarnos al consumado que se dio en el Monte Calvario, Señor. Que podamos tomar la misión dada en el Monte de los Olivos, mi Dios. Que podamos proclamar solo tu reino, solo Jesús, solo tu Espíritu Santo. Señor, que podamos disfrutar que somos el templo y la morada de tu Espíritu Santo, que se manifestó en el aposento alto de Marcos, Señor. En Hechos 1:8, es que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, Señor. Nos has llamado para ser testigos de tu evangelio, Padre. Ayúdanos, Padre, a restaurar la misión de Antioquía, mi Dios, donde se levantaron los discípulos, Señor, con un corazón para conquistar, mi Dios amado. Que podamos recibir la guía del Espíritu Santo como lo recibieron los primeros discípulos para hacer el primer viaje misionero a Pablo y a Bernabé, Señor, que los escogiste tú, pediste que los apartaran para ti, mi Dios, y ellos fueron, Señor, según tu dirección, a hacer ese primer viaje misionero. Que podamos ser guiados a Macedonia, esa Macedonia que ya tú tienes preparada para nosotros, Señor. Así como guiaste a Pablo en el segundo viaje misionero, Señor, que él iba a un lugar conforme lo que le decía su corazón, pero el Espíritu Santo se lo impidió, porque había un hombre macedonio que estaba rogando para que él fuera allá a donde ellos estaban, Señor. Que así esa dirección la podamos recibir nosotros en todo en cuanto hagamos, que sea usted, Espíritu Santo, mostrándonos las personas, los lugares, lo que hemos de hablar, lo que hemos de decir, Señor, en cada lugar donde estemos. Que podamos decir, como dijo Pablo en su tercer viaje misionero: me es necesario ver la Roma. Señor, queremos ver la Roma que tú tienes preparada en este tiempo para nosotros, Señor, y poder hacer estas guías de las señales, Señor, porque estas son las señales que debemos seguir para proclamar tu evangelio, mi Dios amado. Y te damos gracias, Señor,
Oramos también por la época 2030 al 2080, Dios mío, porque la época, Señor, irá aumentando en situaciones, Señor. Estas revoluciones industriales, Señor, cambiarán las naciones, se cambiará todo, Dios mío. Y desde este momento nosotros clamamos, Señor, por esa época. Clamamos, Señor, por los remanentes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos también para que la iglesia regrese a levantar los 3 atrios que se perdieron, Señor, que tú tenías dispuesto, Señor, para ese atrio de la oración, Señor, para que tuviéramos el poder para derribar a Satanás, y que a través de la luz del Evangelio resplandeciera, Señor, en esos lugares donde Satanás está gobernando, Señor. Porque tú nos has levantado a nosotros como los guardas de esta época, mi Dios. Asimismo, Señor, que se pueda levantar ese atrio de los gentiles, mi Dios amado, donde todas las personas puedan venir, Señor, blancos, negros, que sean judíos, que sean testigos de Jehová, católicos, que sean niños, no importando su nacionalidad, su cultura, su condición social, Señor. Que todos puedan venir y escuchar, Señor, proclamar el contenido del Evangelio de la salvación que eres tú, Cristo. Asimismo, Señor, te pedimos por ese atrio de los niños, Señor. Todos somos los remanentes, Señor, pero ellos son los remanentes especiales, Señor. Esos niños de las diferentes culturas, Señor, que se han levantado como los discípulos absolutos, Señor, así como levantaste a José, Señor, en el nombre de Jesús, a David, mi Dios, para que ellos puedan salvar las 237 naciones y las 5,000 tribus. Señor, hemos orado en el nombre de Jesús el Cristo, creyendo que ya tú nos darás las respuestas que trascienden tiempo y espacio, y que desde este momento estamos estableciendo tu reino en cada lugar. Amén y amén.